Suspendidos los cortes de luz para esta semana, lluvias incrementan los embalses. Sin embargo, aguaceros provocaron afectaciones en Azuay, vía Cuenca Molleturo tuvo que cerrar su paso. Desde este lunes comienza el año lectivo 2024-2025 en la región Costa y Galápagos. Más de 2 millones de estudiantes vuelven a las aulas. En los deportes, ecuatorianos destacaron el fin de semana en Europa, en ciclismo y fútbol con Jonathan Narváez y Jeremy Sarmiento respectivamente. Y en lo internacional, a sus 65 años, Madonna ofrece un multitudinario concierto en las playas de Copacabana, en Brasil. 7 de la mañana, 1 minuto. Iniciamos la primera emisión de Noticias 7 este lunes 6 de mayo. Gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos también, como siempre, que nos sigan en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, por nuestras redes sociales y ahora también en sus pantallas. Tienen un código QR, los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a más información del telégrafo digital. Luego de un feriado de 3 días, estamos listos con todas las actividades. Lautaro, ¿cómo estuvo estos días de asueto? Buenos días. Hola María Mercedes, espero que estés muy bien. Un saludo también a la gente, a nuestros amigos televidentes, radioescuchas, también a quienes nos ven desde el exterior mediante el streaming que ya está completamente habilitado. Efectivamente hemos tenido un feriado por el Día del Trabajador, donde sí se registraron emergencias principalmente por las lluvias. Tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, las represas empiezan a llenarse, pero por otro, las lluvias han sido muy fuertes, sobre todo en el austroecuatoriano, causando desastres que ya los vamos a ver más adelante. Hoy, eso sí, el pronóstico climático es que podrían haber lluvias en las tardes, ya lo vamos a comentar mejor, pero además, un frío, María Mercedes, aquí en la capital, totalmente que te deja los huesos temblando. Así es, en estos momentos tenemos 11 grados acá en la capital, un poco más alto de lo que hemos tenido durante el feriado. Podemos ver las hermosas imágenes de la parte norte de la capital, los primeros rayos de sol a esta hora, lo que estábamos sintiendo, pero sí, en general tenemos que abrigarnos y tomar precauciones, sobre todo a la tarde, que se van a presentar lluvias y lluvias que tanto las anhelábamos, Lautaro. Ahora las tenemos en el austro de nuestro país, pero causando efectivamente estragos y sobre todo a quienes se movilizaron en la parte sur del país durante este feriado. Complicado, la verdad. Y bueno, en otros temas que también vamos a hablar, en deportes, un fin de semana muy movido. Una noticia triste, sí la quería mencionar, y es que César Luis Menotti, director técnico que fue campeón del mundo con Argentina, falleció anoche. Eso Analí Vasco, que estará hoy acompañándonos, nos va a dar más información en cuanto al tema deportivo, que insisto, muy movido. Bueno, y vamos a hablar con el ingeniero José Antonio Hidalgo, él es director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y vicepresidente de Cordex, también quienes comercializan la fruta. Conversaremos sobre los beneficios del TLC con China, que empezó la semana pasada, y todo lo que esto involucra para nuestro país. Así que los invitamos a que se queden con nosotros cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. Lautaro. Vamos entonces ya con la información, y es que lo que les habíamos anticipado. Tras unos días sin cortes de luz en el Ecuador, la semana anterior, ahora el Ministerio de Energía y Minas anunció que las condiciones hidroeléctricas permiten que el servicio eléctrico justamente se mantenga operativo por una semana más. 3 factores permitieron que el Ministerio de Energía y Minas resolviera. Esta semana que viene no hay cortes eléctricos. La explicación que dio el ministro encargado Roberto Luque es que el clima ha ayudado. Hemos observado milímetros de lluvia medidos mucho mayores, significativamente más altos de lo que estaba estimado por el INAMI los días anteriores. Y eso obviamente ha generado caudales buenos en Masar.
Otro factor positivo es la compra de energía de 3 a 6 gigavatios hora a Colombia y la recuperación de 4 unidades energéticas, entre ellas una de la Termogas Machala, que ya están operativas y que suman. En total son 156 megavatios adicionales desde que nosotros entramos a enfrentar esta crisis. Sin embargo, la situación podría trastocarse si Coca-Cola Sinclair pausa sus operaciones hidroeléctricas, que generan al día 1.200 megavatios, por la presencia de sedimentos, lo que obligaría a detener las turbinas. En todo caso, Luque mencionó que las proyecciones hidrográficas son alentadoras y los embalses de las represas se incrementan cada vez más, aunque agregó que no hay que confiarse. El tema de que los cortes eléctricos estén cesando esta semana no quiere decir que no estemos en crisis, y sobre todo pensando en cuando los expertos decían que había un estiaje, que es septiembre, octubre, nosotros tenemos que ver qué hacemos para ese horizonte. Para ello se informó que ya están en la gestión de contratar nueva generación de energía y evitar apagones en los próximos meses de sequía. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, y como lo anunciamos en el Cantón Cuenca, la lluvia del fin de semana fue de tal magnitud que provocó afectaciones en la vía Cuenca-Molleturo, esto en el sector de Sayausí, por el crecimiento del río. El paso por la carretera quedó inhabilitado. Vamos a ver. Donde vemos a los bomberos no es la orilla de un río, sino la vía Cuenca-Molleturo en la provincia de La Suay. El caudal creció tanto que se comió la carretera durante la noche del sábado, afectando 3 kilómetros y cerrando el paso por completo. Mientras más llovía, más se inundaba la calzada con agua y piedras. Son dos precisamente deslizamientos, uno de magnitudes más grandes. Dijo el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, tras un primer balance. Medio centenar de bomberos trató de atender la emergencia y poner a buen recaudo a los moradores de la zona. Y en la ciudad, mediante altoparlantes, se alertaba a no acercarse al río Tomebamba. Por favor, retirarse de la orilla de los ríos. Colabore, por favor. Ya en la mañana del domingo, con drones se visualizó toda la afectación en imágenes compartidas por la alcaldía. Hay maquinaria de la prefectura y de la alcaldía, y cierta maquinaria del MTOP se está movilizando para allá también para atender esos deslizamientos oportunamente. Anticipaban que el trabajo sería arduo para remover las piedras, y como la principal vía que conecta Cuenca con la costa quedó inhabilitada, algunos viajeros cruzaron el lugar entre las rocas, lo cual se exhorta a no hacer por seguridad. Además, se alerta a la población a tener cuidado por si las lluvias persisten. De preferencia no acercarse a las orillas en el día de hoy, y el acceso también obviamente conocen que está bloqueado hasta que comencemos con las labores más intensas de poder quitar todo el material que obviamente ha caído sobre la calzada. La Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó que hay una casa destruida, pero no se reportan pérdidas humanas, y son más de 2.000 metros de vía que aún necesitan ser intervenidos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, esto sucedió entonces la noche del sábado, y el domingo es que hemos visto ya las labores de limpieza en la Cuenca Molleturo. Pero hablemos también de la ciudad de Cuenca como tal, y es que se han caído árboles, hay afectaciones en algunas partes, sobre todo del Parque Lineal, que está junto a las orillas de lo que es el río Tomebamba, que es uno de los más importantes de la capital de la provincia de La Suay. Y por eso, reiteramos, creo que es importante volver a decirlo, si usted vive en Cuenca, evite acercarse a los ríos, evite pasear por allí, evite cualquier actividad que pueda poner en peligro su vida, porque con un aguacero los caudales empiezan a crecer y tienen tal magnitud que sería muy sencillo que puedan comerse gran parte de lo que son los andenes y evidentemente poner en riesgo suyo y de sus familiares. Tampoco parquee vehículos muy cercanos a las orillas porque, insistimos, puede ser peligroso. Y la ciudad de Cuenca está precisamente atravesada por el río Tomebamba, y entonces por eso la recomendación, no nuestra, sino por parte de las autoridades. Este cierre de la carretera de Cuenca a Molleturo, dijeron las autoridades también que se iban a tomar algún tiempo, un par de días, para poder tener libre el acceso, el tránsito de las personas. Y es por eso que quienes se desplazaron hasta la ciudad de Cuenca, a la parte sur de
nuestro país. Durante este feriado han tenido que tomar vías alternas, como por ejemplo también darse una vuelta y el paso por el Triunfo, porque esta carretera conecta la provincia del Guayas, conecta Cuenca, con la provincia del Guayas, y por lo tanto todas estas personas han tenido que darse una vuelta muy grande, que toma mucho más tiempo y también más dinero también en cuanto al desplazamiento y en cuanto a los combustibles para quienes hacen trabajo de transporte pesado, por ejemplo. Y Sayausí, no nos olvidemos que hace unos años también fue el epicentro de otro deslizamiento de tierra muy fuerte que también incluso causó pérdidas para la gente y dejó incomunicada a la comunidad de Molleturo. Pero este problema que estamos hablando de las lluvias, que si bien es cierto, beneficia a Mazar, que es la represa que está muy cercana en esa zona del país, también se ha generado en otros puntos. Por ejemplo, y si me ayuda producción, vamos con el mensaje publicado por, bueno, ese es el del municipio. Vamos con el otro tuit, por favor, producción, en el que el Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, nos va a mostrar cómo están en estos momentos las labores de limpieza en otras partes, como por ejemplo en Macas. Recordemos que en la Amazonía también las lluvias han sido de gran intensidad y eso ha hecho entonces que tengan que cerrarse algunas de las carreteras. Ahí estamos viendo justamente, María Mercedes. Y el trabajo de los GATS, ¿no? Junto al trabajo de limpieza, también del GAT de Baños, esta es la parte de Baños exactamente, y pues como se solicita la circulación con precaución, bastante paciencia y tomar vías alternas para poder llegar a su destino. Vamos con el otro, el de la vía Macas-Riobamba, que también ya lo vamos a poner en estos momentos en imágenes. Está un poco más arriba, por favor, producción, para que podamos ver y tomar recaudo entonces de la situación. Es más, me voy a permitir también leerle a la gente, según el reporte del ECU 911, de cuáles son las vías que están habilitadas en el país, mientras vemos en pantalla lo que les comentábamos de Macas. Habilitamos parcialmente la vía Macas-Riobamba con el apoyo ya del municipio de Morona, esto tras la limpieza de varios deslizamientos en los sectores de Aichi y también Tinhuichaca. Bueno, el día de hoy la maquinaria regresa como refuerzo para complementar toda la remoción de las grandes rocas, es lo que dicen las autoridades, es lo que tenemos de la información de Morona, Santiago. Atención entonces, la Quito, Guayabamba, Quito, Machachi y la Loac Santo Domingo están habilitadas, esto en la provincia del Pichincha, están habilitadas todas en la provincia de Pichincha, mientras que si hablamos, por ejemplo, en Guayas, todas las carreteras que van de Guayaquil a Daule, a Balsar, a Bucay, al Empalme, están habilitadas, lo mismo las que van a la playa, lo que es playas, Guayaquil Progreso Playas, Guayaquil Progreso Salinas, a Santa Elena, están habilitadas, mientras que, y lo habíamos dicho, en el Azuay no. Recordemos que entonces la vía Cuenca Girón Pasaje está parcialmente habilitada, solamente en 4 de sus kilómetros, lo mismo con la de Molleturo, que sigue cerrada, y la cuenca Gualaceo-Limón, esa está habilitada, pero sí sugieren tener cuidado en ciertos kilómetros. La Pauta Méndez también parcialmente habilitada. Es decir, en el austro ecuatoriano es donde mayor cuidado hay que tener porque no están al 100% habilitadas o permitido el paso debido a deslizamientos, en algunos casos de mayor o menor magnitud, depende mucho de la zona. Y eso sí tiene en estos momentos a la maquinaria removiendo los escombros, pero si sigue lloviendo, evidentemente se retrasan más estas labores. Buenas noticias para Mazar, porque sigue subiendo el nivel y por lo tanto, entre otras acciones por parte del Ministerio, no tendremos apagones esta semana, pero nos complica en cuanto a la movilidad. 7:13, continuamos con más. Las labores del bloque de seguridad en la región insular de Galápagos dieron como resultado el decomiso de 11,5 toneladas de droga. El material ilegal fue enviado al Ecuador continental para continuar con el procedimiento respectivo de su destrucción. El avión C-130 de la Fuerza Aérea aterrizó en el archipiélago de Galápagos para traer de regreso al continente lo que constituye un nuevo golpe al crimen organizado, que también ha llegado a las Islas Encantadas. El cargamento que los militares almacenaban eran 11,5 toneladas de droga, sí, alcaloide decomisado en la zona exclusiva de Galápagos, que tiene una extensión de 735.000 kilómetros cuadrados. Es el resultado de los operativos efectuados en alta mar durante este 2024.
estupefaciente que se camuflaría en las lanchas de pescadores para llegar a mercados internacionales. Una vez despegó el avión de la FAE, el destino final era Quito. En la capital se procedió a desembarcar todas las toneladas para distribuirlas en camiones que las llevaron a lugares reservados donde se continuará con un último paso: destruirlas. Según información policial, los grupos terroristas ecuatorianos adquieren droga que se produce en Colombia para transportarla de diferente manera hacia México, donde luego es enviada a Estados Unidos o Europa. 11 toneladas y media equivalen a un aproximado de 200 millones de dólares. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y continuando con información en la lucha contra el narcotráfico, el fin de semana se encontraron 2 toneladas de droga en un contenedor contaminado en una terminal portuaria de Guayaquil. La policía halló 2.000 bloques de cocaína, 2.000 bloques de cocaína que iban a ser enviados vía marítima hacia Rusia. La detección del estupefaciente se realizó gracias a la participación de uno de los canes que estamos viendo justamente allí en imágenes, y la Policía Nacional brindó más detalles en un video que lo compartió en sus redes sociales. Especialistas en análisis de inteligencia proceden a perfilar el contenedor y a realizar una inspección intrusiva. En el momento que el can de nombre Pablo realiza la inspección, podemos dar cuenta que da positiva, una señal positiva para sustancia estupefaciente. Hay que resaltar que hay 2 detenidos y que obviamente las unidades todavía se encuentran trabajando para poder identificar al resto de la estructura narcodelictiva. El ex asambleísta y procesado por delincuencia organizada en el caso Purga, Pablo M., recibió atención médica en 2 hospitales de Guayaquil, por lo que salió temporalmente de la cárcel de La Roca, donde cumple con prisión preventiva. El Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad, SNAI, confirmó que tras una evaluación del personal del Ministerio de Salud en el Centro de Rehabilitación Social, se decidió enviarlo al Hospital Guayaquil, donde estuvo unas horas hasta un nuevo traslado, en esa ocasión al Hospital Naval. En ambos casos estuvo custodiado por grupos especiales de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. En horas de la noche del mismo viernes, Pablo M. retornó a La Roca, donde continúa. El ex legislador está acusado de pertenecer a una supuesta estructura criminal que habría dominado la justicia en la provincia del Guayas. Michael Fitzpatrick será reemplazado como embajador de Estados Unidos en Ecuador por Arthur Brown, un funcionario de carrera del servicio exterior de su país y que en la actualidad se desempeña como asesor en la Oficina de América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, esta con sede en Washington. En esa institución, en la USAID, Brown trabajó en la Embajada de Nicaragua y en la de República Dominicana. El cambio de embajador se debe a una solicitud presentada por el actual presidente estadounidense Joe Biden hace 2 años, pero que requería de la aprobación del Senado para efectuarse. Esta semana se recibió el visto bueno para que Brown entonces llegue a nuestro país, aunque aún no hay fecha para ello. Otro dato adicional: Fitzpatrick ha sido el representante de los Estados Unidos en el Ecuador desde el 2019 y ha sido también un vínculo para coordinar la labor conjunta en la lucha contra el crimen organizado. Solo para cerrar el tema, Fitzpatrick fue designado embajador por Donald Trump. Cuando sube Joe Biden, él pide hacer el cambio, pero entonces 2 años se demoran los procesos en Estados Unidos, y es decir, cuando haya nuevas elecciones y haya un nuevo mandatario, seguramente puedan cambiar otra vez de embajador. Una lamentable noticia: durante el feriado falleció una persona en la entrada de Machachi, en la provincia de Pichincha, cuando un camión de frutas embistió a 12 vehículos que esperaban el semáforo en verde en la Panamericana Sur. Este incidente cobró la vida de una persona que se encontraba en la calle y no pudo escapar de la estampida, mientras que otras 10 personas resultaron heridas, de las cuales 3 fueron enviadas al Hospital Básico de Machachi. La vía se mantuvo cerrada por al menos 5 horas mientras se removían los escombros, se limpiaba la calzada y los vehículos involucrados eran trasladados a los patios de retención vehicular. Tremendas imágenes de lo que ocurrió durante este fin de semana. Sí, impresionante. Podemos decir que fue el caso de accidentes de tránsito de mayor connotación
por la magnitud, efectivamente ya vimos las imágenes, las vamos a volver a pasar, de cómo el camión, al parecer, quizás un problema en sus frenos, se va directamente contra los demás vehículos y lastimosamente sí, cobra la vida de una persona. Dicen que pudo haber sido más grave la situación, pero en todo caso, que muera un ciudadano de esa forma, la verdad que sorprende y escandaliza, y nos unimos a los mensajes de condolencias de este accidente de tránsito, que por cierto, María Mercedes, no fueron tantos en cuanto a otros feriados, ya lo vamos a ver más adelante. Ahí están las imágenes de lo que sucedió entonces de Machachi. Impactante, bueno, y esto hizo, además de la pérdida humana, que es lo que más lamentamos, pérdidas económicas también, de trabajo, y la no movilización por el cierre de esta carretera durante aproximadamente 5 horas. Correcto. Y hablando justamente del tema de los accidentes y otras emergencias que se han registrado, 29.500 emergencias como tal, reportes se hicieron al EQ 911 durante el feriado por el Día del Trabajador, de las cuales 3.500 casos estuvieron relacionados con libadores. De las 30.000 emergencias, 3.500 con libadores, 1.800 casos con escándalos, 953 con violencia intrafamiliar y, atención al dato, 839 reportes al EQ 911 por accidentes de tránsito a escala nacional. Además, los cantones con más alertas por todos estos incidentes fueron Quito, Guayaquil y Cuenca, a causa de las lluvias del sábado. Y respecto a la afluencia de turistas, el balneario del cantón Villamil Playas fue el que más visitantes tuvo, con 7.800 personas. Esto después de seguido de Atacames con 4.350 y Salinas con 4.000. Entendemos pues que General Villamil Playas está muy cerca, 45 minutos de la ciudad de Guayaquil, y por lo tanto es el balneario número 1. Número 1, exactamente. Es decir también que los ciudadanos acudieron a las playas a disfrutar 3 días de feriado. El próximo que tendremos, no se olviden, será por el 24 de mayo, es decir, en dos semanas aproximadamente. Así es, aquí, 2 semanas aproximadamente. en este mismo mes. Exactamente, un mes con 2 feriados. Y desde este lunes, más de 2.4 millones de estudiantes volverán a las aulas para el nuevo año lectivo en el régimen Costa Galápagos 2025. El Ministerio de Educación informó que 113.000 docentes ya están preparados para el nuevo periodo escolar, que se dividirá en 3 instancias académicas en las que se cumplan los 200 días laborales que marca el pensum estudiantil. Este año lectivo contará con una inversión de $16 millones para el mantenimiento de infraestructura educativa y también para un plan piloto con el Programa Mundial de Alimentos para entregar comida a 8.500 alumnos. La ceremonia inaugural de retorno a clases en la costa se efectuará en la unidad educativa Los Vergeles, en Guayaquil, con la presencia del presidente Daniel Noboa y también con la flamante ministra de Educación, Alegría Crespo. En medio también, pues de un mal tiempo, de lluvias, de calor, también los chicos van a tener que organizarse, sus familias, para poder llegar a las aulas. Y bueno, también en el régimen Costa, las provincias con estado de excepción son justamente de allí, y por eso es que se está coordinando con la policía para que haya una especie de protección en los perímetros y evitar cualquier tipo de incidente. No nos olvidemos que en cantones como Durán había un porcentaje no tan bajo de estudiantes que pertenecían a las bandas, y es lo que se quiere entonces mediante el estudio poder contraatacar y poder evitar que esto siga sucediendo. Los policías no pueden ingresar a las aulas, eso es algo que ya se conoce, sin embargo sí entonces en los exteriores puedan controlar, sobre todo porque el mayor problema, María Mercedes, es la venta de drogas, el microtráfico, que es lo que afecta directamente a los jóvenes. Bueno, y toda la violencia que genera el microtráfico, que es lo que justamente se tiene que combatir. 7:23, nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Noticias 7, primera emisión. Quédese con nosotros. Estoy revisando viejos archivos de entrevistas hechas a lo largo de casi 50 años de hacer televisión, pero el camino no se detiene aquí. Estamos preparando nuevas entrevistas,
nuevos lugares que visitar, nuevos comentarios, nuevas experiencias en esta nueva temporada en Ecuador TV, la casa de 593 Ecuador. 593 Ecuador con Christian Johnson, los sábados a las 7 de la noche por Ecuador TV. Arranca mamá por la banda y rápidamente establece señal con la abuelita. Papá se busca el espacio y cubre todo el frente. La hermana se tiene confianza y conecta de larga distancia. ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Felicitaciones! Mantuvieron la conexión en todo momento. Definitivamente la mejor jugada se hace en familia. Por eso CNT lo lleva a Estados Unidos para apoyar a la TRI. Si eres cliente CNT o contratas nuestros servicios, participas por pasajes más entradas. Ser CNT es ser ecuatoriano, sponsor oficial de la TRI. Términos y condiciones en cnt.com.es. Con 26 minutos, continuamos con más información y como siempre invitándolos también a que nos puedan sintonizar a través del ecuadortv.es. Les contamos que el 48% de los mexicanos no apoyaría el asilo político que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgó al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien buscaba refugiarse en ese país para evitar la prisión preventiva por una tercera investigación por corrupción. Esta cifra corresponde a una encuesta realizada por el periódico mexicano El Financiero, que efectúa periódicamente mediciones y estadísticas. Además, pese a que hay una mayoría que respalda la posición de López Obrador en cuanto a romper relaciones diplomáticas con el Ecuador, el 34% considera que fue un error y un 36% califica de mal o muy mal el desempeño en política exterior de su gobierno, 3 puntos por debajo de quienes la ven positiva. Glass actualmente cumple 2 sentencias por corrupción en la cárcel de La Roca en Guayaquil. Recordemos un tema que sucedió la semana pasada, pero que es importante enfatizar, y es que el gobierno pidió a la Fiscalía que investigue a la empresa La Fatoria S.A., proveedora de alimentos en algunas cárceles del país, por un presunto vínculo con el crimen organizado. Según advirtió el presidente Daniel Noboa, la compañía habría ganado $171 millones desde el 2015. La solicitud la hizo la Secretaría Jurídica de la Presidencia. A través de una de sus asesoras, presentó a la Fiscalía General del Estado una noticia criminis. Significa que en el marco de la cooperación interinstitucional anticorrupción que se conformó hace escasas semanas, eso acaba de tener como conclusión un informe que tiene el carácter de reservado o secreto, como ustedes quieran, que pasa a ser parte de la investigación de la Fiscalía en este momento. Varios asambleístas acompañaron en esta diligencia. Uno de ellos es el legislador Adrián Castro, quien dio detalles. Es sobre una empresa proveedora de alimentos en los centros carcelarios del país por más de una década, hechos que han sido además muy cuestionados desde la parte de la contratación pública. Son licitaciones en donde participan más de 7.000 personas y durante más de una época una sola empresa gana. Desde el gobierno se explicó que la alerta nació en el Centro de Inteligencia Estratégica y que está relacionada a presuntos actos ilícitos de carácter penal y a la posible implicación de la compañía La Fatoria S.A., empresa que era proveedora del servicio de alimentación en algunas cárceles del país. A través de su cuenta ex, el presidente Daniel Noboa manifestó que no se favorecerá a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado. En este país han estado acostumbrados a que el Estado les financie, les deje pasar, les eche una mano. Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde el 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales. Los gobiernos anteriores entregaron el Ecuador a estos delincuentes por años, acostumbrándolos a otro tipo de política. Hoy se sienten amenazados y se empeñan en obstaculizar el progreso de este gobierno que al fin los llama por lo que son, narcopolíticos. Finalmente, se aclaró que toda conducta que acarree monopolio será investigada y puesta a conocimiento de las autoridades. Manuela Bedón, Noticias 7.
Y 2 nuevos testimonios se receptaron en la Corte Nacional de Justicia como parte de las investigaciones por el caso Metástasis. Uno de los procesados es un policía que reveló cómo habría filtrado información a la estructura criminal que le respondía al narcotraficante Leandro Norero. Desde que Mayra S. rindió testimonio anticipado por el caso Metástasis, otros procesados de participar en el presunto cometimiento de delincuencia organizada en una estructura relacionada al narcotraficante Leandro Norero han solicitado comparecer para hacer lo propio. Este jueves, quien habló fue el exagente investigativo Héctor P., integrante de la Policía Nacional, y uno de los que indagaba información sobre el lavado de activos en los que habría incurrido alias del patrón en el operativo Despegar, efectuado entre mayo y octubre del 2022. Héctor P. está acusado de filtrar datos y pruebas a Norero, pero según relató, todo se habría debido a presiones. En junio del 2022, a su casa llegó un ex policía apodado como Olger, quien decía trabajar en línea directa con el capo de la droga. Me solicitó que lo ayudara con temas de información de la instrucción fiscal. En primera instancia me negué, luego sacó su teléfono celular, recuerdo que era marca iPhone, y me mostró unos mensajes en los cuales vi el nombre de mi esposa y fotografías de mi familia. En ese momento me preocupé y él me dijo que por el bien de él, por el mío y el de mi familia, cooperara. Esto sucedió tras el allanamiento de la mansión de Norero en Guayaquil, donde se encontraron 15 millones de dólares y lingotes de oro. Me dijo que había que ingresar un documento, una copia simple, en las evidencias documentales relacionadas a un contrato de inversiones con la empresa Alesmart, con el cual ellos tratarían de justificar el dinero en efectivo encontrado en la vivienda del señor Leandro Norero en el allanamiento. Después de ese primer trabajo, Olger le solicitó a la ahora testigo que cambiara uno de los celulares incautados por criminalística, a lo cual este se negó. También le pidió el informe final que elaboró la Dirección Antinarcóticos y por tantas presiones, dijo Héctor P., envió un borrador. Olger, a quien conocemos como Catota, me hizo llegar la cantidad de $4,000 por el tema del ingreso de documentos de Alesmart como indicio documental y por el tema del envío del informe borrador $4,000 más que se recibió. Además se recibieron $1,000 por el envío de fotografías de las evidencias. En la audiencia, la Fiscalía le preguntó cómo fueron los pagos por las filtraciones. Recibí el efectivo. Uno fue afuera de la Fiscalía y el otro fue en el Centro Comercial El Recreo. Un segundo testimonio se realizó este jueves. El abogado Alex P. admitió que recibió $10,000 de Norero para tramitar un pedido de habeas corpus del hermano del narcotraficante. Agregó que el expresidente de la Judicatura, Wilman T., exigió $2 millones a Norero y que el propio exfuncionario lo ha amenazado por rendir versión en otro caso, al decirle, serás un muchacho muerto. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. 7 de la mañana, 32 minutos. Al regresar ya los deportes. En esta ocasión, Ana Libasco nos acompaña a esta hora. Y Meche, te cuento que hay muchísima información. Para los que decían, Jeremy Sarmiento es ecuatoriano por conveniencia, no tiene tanto vínculo por nuestro país, van a ver el gesto que tuvo cuando su equipo ascendió a la Premier League. Ojalá entonces se mantenga en ese club. Lo vamos a ver justamente como tú dices con Analí. Más adelante, no se despegue de nuestra pantalla. Bueno, y también espero información del Real Madrid, ¿no? Hay información. No se sí, va sí, Analí sin darnos la información del Real Madrid. Volvemos.